al curso denominado La perspectiva de género desde la sede administrativa, mismo que será impartido por la maestra Flora Arguilés Robert, por lo que para efectos de no interrumpir el desarrollo de la presente sesión, se solicita a los asistentes realizar las preguntas por escrito en el chat de la plataforma para que al finalizar la disertación se les dé lectura. No compartir pantalla ni interrumpir al expositor. Tener en todo momento el micrófono apagado y asimismo se les informa que durante el desarrollo de la conferencia se estará colocando en el chat de la plataforma una liga para registrar su asistencia, misma que es para los efectos de la elaboración y envío de las constancias correspondientes. Agradecemos su asistencia y muy en especial la de los invitados especiales, la de los invitados especiales, a los cuales me permito presentar. En primer lugar, contamos con la presencia de la maestra Paula Karina Borbón García, quien es coordinadora de capacitación y secretaria ejecutiva de la Comisión de Igualdad de Género en Inclusión Social del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, a quien le cedemos el uso de la voz para que dé un mensaje de bienvenida. Buenas tardes, maestra. Muchas gracias, doctor Oscar Molina, por la invitación y por este magnífico. Buenas a todos. Del presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el magistrado Guillermo Moreno Sada, así como de la Comisión de Igualdad de Género e Inclusión Social, le damos la más cordial bienvenida por acompañarnos a todos el día de hoy. Queremos agradecer especialmente a la Consejería Jurídica del Estado por todo su apoyo para la realización de este evento en conjunto, así como a la magistrada Flora Arguilés Robert, quien además preside esta Comisión de Igualdad de Género e Inclusión Social del Tribunal, por siempre estar dispuesta a la comunidad jurídica. Sin duda, el tema que hoy nos reúne, la perspectiva de género desde la sede administrativa, es fundamental y de gran trascendencia, por lo que estamos seguros de que la información compartida y el intercambio de ideas entre todos nosotros será muy enriquecedora. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz nuevamente al doctor Oscar Molina para continuar con el programa de este evento. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, maestra. De igual manera, contamos con la presencia de la licenciada Claudia Yuricet Torres Molina, quien es la subconsejera jurídica del Estado, Zona Costa, a quien le solicitamos un mensaje de saludo. Hola a todos y a todas. En nombre del consejero jurídico Juan José Pon Méndez y de la suscrita, les doy la más cordial bienvenida a todos. Me da mucho gusto que estén participando en este curso para poder prepararnos para el mejor proveer de la justicia. Primeramente quisiera agradecerle de igual forma al Tribunal Superior de Justicia, Superior, ¿verdad? Al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California por su participación en la realización de este curso y principalmente a la maestra Flora Arguilés Robert por habernos apoyado en compartir su experiencia y sus conocimientos a toda esta comunidad jurídica. Estoy segura que este curso nos va a ayudar mucho a reflexionar, a analizar y a aplicar correctamente la perspectiva de género. Así que sean muy cordialmente bienvenidos todos y pues a poner mucha atención. Muchas gracias, subconsejera. De igual manera, agradecemos el que nos acompañen los representantes de las distintas unidades jurídicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como las representaciones de colegios, barras y asociaciones de abogadas y abogados del Estado. A continuación, siguiendo el orden del día, me permito presentar a nuestra ponente invitada, quien nos brindará el curso denominado La perspectiva de género desde la sede administrativa. La maestra Flora Arguilés Robert cursó la carrera de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Cursó la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Cursó la maestría en Derecho Público en la Universidad Autónoma de Baja California y de igual manera cursó la maestría en Derechos Humanos, Constitucional y Amparo en el Instituto Imposipe, con sede en la ciudad de Tijuana. El 9 de diciembre del 2022 recibió el doctorado honoris causa
por el Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa. Ha participado en diversos cursos, talleres y diplomados impartidos por diversas instituciones educativas públicas y privadas, así como por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace más de 25 años. Ha impartido diversos cursos, talleres, seminarios, diplomados y conferencias en temas relacionados con la procuración e impartición de justicia penal y la impartición de justicia administrativa desde hace más de 25 años para distintas instituciones educativas. Es catedrática en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Derecho, Campus Tijuana, con las materias de Derecho Administrativo y Derecho Ambiental. Fue directora general de control de procesos de la Procuraduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado. Forma parte de la Academia de Derecho Fiscal del Estado, así como de la Asociación Mexicana de Juezas, de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, del Colegio de Abogados de Mexicali en la Comisión de Derecho Administrativo, del Observatorio Mexicano de Estrategias de Litigación Penal, así como en la Comisión Anticorrupción y de la Barra Estatal de Abogadas Líderes de Baja California como socia fundadora. Y en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, inició sus actividades como secretaria de acuerdos en el año de 1998 y a partir del 2003 adquiere el cargo de magistrada numeraria, siendo presidente en 2 ocasiones. Participó en la elaboración del primer Plan de Desarrollo Institucional del Tribunal. Fue primera magistrada ratificada por el Pleno del Congreso en el año de 2009. Fungió como titular de la primera, segunda y tercera sala, ahora juzgados primero, segundo y tercero, de primera instancia. En 2 ocasiones fue presidente de la Comisión de Responsabilidades del propio tribunal e integrante de la Comisión de Género de la Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos. Integrante de la Comisión de Desarrollo Jurisdiccional del Tribunal del 2022 y actualmente es presidente de la Comisión de Igualdad de Género e Inclusión Social del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, en donde ha impartido cursos y pláticas de cómo juzgar con perspectiva de género en materia administrativa y violencia laboral. Actualmente es magistrada de sala en funciones de titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California. Por lo que sin mayor preámbulo, le cedemos el uso de la voz a nuestra ponente invitada. Muchas gracias, magistrada. Hola, muy buenas tardes. Estoy muy agradecida, muy emocionada de tener la oportunidad de compartir con ustedes sobre un tema que con el paso del tiempo ha adquirido mayor relevancia y mayor importancia. Le agradezco a la consejería la oportunidad y el honor de estar con todos ustedes. Les agradezco a todos el tiempo que en esta ocasión me dedican y agradezco también al presidente del tribunal, al magistrado Guillermo Moreno Sada, por la oportunidad de estar el día de hoy aquí. Sin más, quisiera comentarles que hablar de perspectiva de género usualmente va encaminado hacia las actividades que desarrollan los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, el tema, conforme lo establece el artículo 1 constitucional, el artículo 17 y otra serie de artículos de nuestra Constitución Federal, así como de la Constitución local, ha generado la obligación de que no solamente los órganos impartidores de justicia, sino todos los servidores públicos estemos involucrados independientemente de la tarea que desempeñemos, de colocarnos una nueva forma de ver y analizar las situaciones que se presentan. Y el día de hoy mi enfoque es platicarles un poco con relación a qué sucede, qué debe suceder y cómo debemos actuar tratándose de las autoridades administrativas. Empezaré comentando que los objetivos, de acuerdo a compromiso que establecimos, los voy a enunciar y conforme vaya pasando, los voy a ir explicando.
Los objetivos el día de hoy, tratando de ser lo más concreta posible, son analizar la importancia de la perspectiva de género en los procedimientos administrativos. Es decir, la intención es comentar y hacer especial énfasis en qué es lo que debe hacer la autoridad administrativa, independientemente de si está fungiendo para lograr la emisión de un acto administrativo definitivo o bien cuando dentro de la administración pública se realizan actos de la administración. Y específicamente analizar dentro de cualquier procedimiento administrativo qué es lo que debe tomar en consideración la autoridad, independientemente de las fases en las que se encuentre dentro de ese procedimiento administrativo. El segundo objetivo es promover la igualdad sustantiva en la interpretación y aplicación del derecho administrativo. Sobre este punto nada más comentaré que en ocasiones la autoridad administrativa, trátese en materia de desarrollo urbano, educación, salud, procuración de justicia, cuestiones catastrales, cuestiones que tienen que ver con indicación de medicamentos, derecho notarial, registral, catastral. En todas las materias es importante que estemos conscientes y que empecemos a sensibilizarnos en relación de que habrá ocasiones que tenemos una norma jurídica y que esa norma jurídica en principio pudiera ser neutra y sin embargo de un análisis ante un caso concreto estemos en presencia de una norma que puede ser discriminatoria o que no contribuye a la igualdad sustantiva o a la igualdad procesal. Otra cuestión también a comentar dentro de los objetivos de esta plática es reflexionar sobre los retos y avances en la incorporación de la perspectiva de género en sede administrativa. Finalmente, el último objetivo del día de hoy de su servidora para con ustedes es comentar de qué manera se pueden fortalecer las herramientas jurídicas de las y los participantes para garantizar un acceso efectivo a la justicia. Ya entrando en tema, pudiera comentarles a manera de antecedentes que, punto número 1, se necesita una cultura de visibilización. Hay ocasiones en que estamos en presencia de un hecho o un acto concreto y no advertimos que estamos en presencia de un caso, de un asunto que requiere juzgarse con perspectiva de género, que es un caso que requiere que los operadores, aún en materia administrativa, tengan la sensibilidad y la capacidad para advertir que se trata de un hecho que debe juzgarse, que debe analizarse desde un punto de vista diferente. Otra cuestión que también debemos tomar en cuenta es que siempre debe haber voluntad y el hecho de que estemos el día de hoy reunidos implica que todos y cada uno de nosotros tenemos una voluntad férrea, constante, permanente, transparente, de buscar erradicar la desigualdad y la discriminación. Cuando nosotros hablamos de que buscamos la igualdad, no necesariamente debemos vincularla con la no discriminación. La igualdad sustantiva es un derecho humano, pero hablar de la no discriminación no necesariamente debemos entenderlo como un derecho humano. Aquí nada más hago un comentario para entrar ya en materia en cuanto a que en ocasiones se hacen comentarios y de hecho hay un libro que es muy corto, es de pocas páginas, que habla sobre las reflexiones en relación a nuestra forma de ser, a nuestra forma de conducirnos de manera cotidiana. Aquí nada más comentaré una frase que sirva para iniciar, que es, el último es vieja. Ahorita nada más quiero que nos quedemos con esa frase y que cada uno de nosotros empiece a reflexionar
¿cuál sería la forma natural o espontánea de reaccionar ante una situación X? Y pongo un ejemplo y continúo. En alguna ocasión fue motivo de comentario aquí el que un maestro estaba tomando lista de asistencia, que es algo muy usual para todos los que nos dedicamos a dar cátedra, que empieza la clase, termina la clase, y lo primero que hace uno es tomar lista de asistencia. Resulta que en este caso, que lo vamos a manejar de manera hipotética, pero ocurrió en la vida real, está tomando lista un maestro y da el nombre de una persona del sexo femenino y quien le responde es una voz muy gruesa, muy propia de un hombre, y el maestro alza la vista y lo primero que hace es decir que no esté jugando con él, que por favor se conduzca con seriedad, y la persona le contesta, no, es que yo ya no me llamo X, me llamo Y. El maestro no le cree y se genera una situación un tanto cuanto difícil. Hasta ahí me quedo y sigo con mis comentarios. Cuando nosotros estamos hablando de la perspectiva de género, lo primero que tenemos que hacer es pensar, analizar, identificar desde nuestra propia realidad en la vida familiar, en la vida personal, en la vida profesional, en el trabajo, en la escuela, en nuestros ámbitos sociales, religiosos, deportivos, en todos los ámbitos. En algún momento nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensamiento, tenemos que deconstruir y empezar a pensar de otra manera. En este seguimiento es precisamente, y en esta ocasión, el que necesitamos buscar que sea precisamente la autoridad administrativa desde todos sus niveles, desde el titular de una dependencia, un órgano descentralizado, un órgano desconcentrado, una empresa pública, un fideicomiso. Si estamos hablando del Estado, del ayuntamiento, de un órgano constitucional autónomo, todos tenemos que empezar a pensar y a deconstruir nuestra forma tradicional, la forma como crecimos, la forma como aprendimos, y necesitamos visualizar cada caso, cada situación de manera distinta. En este caso, cada uno de nosotros, y especialmente quienes somos personas servidores públicos, estamos obligados precisamente a cambiar esa forma de pensamiento. Nosotros debemos tener presente que muy en nuestro ser puede ser que existan prejuicios, estereotipos, y precisamente la intención en este día, en esta hora, es facilitar y proporcionar alguna herramienta o hacer un detente para ir identificando cuándo nosotros tenemos que pensar y analizar un caso o una situación de manera distinta. Nosotros tenemos que pensar en función de aquel que acude ante nosotros, de aquel que acude en sede administrativa para para que se le preste un servicio, para que se le proporcione una información, para pedir una información. Y nosotros tenemos que pensar, y digo nosotros involucrándonos, ustedes y su servidora, tenemos que pensar de una forma diferente. Tenemos que pensar en función de lo que dice el artículo primero constitucional. Y pongo igualmente otra vez como ejemplo los casos conocidos, como son el de Atala Rufo, el caso de Ariela, que ahorita más adelante se los voy a comentar, y un antecedente que dio lugar a la ley de Ariela, que es el caso de Micaela García, ocurrido en el año de 2019 en en el país de Argentina. Comentaba yo que a veces una norma parece neutra, pero en realidad
puede no ser. Aquí la perspectiva de género debemos entenderla como una herramienta principal en donde justamente el objeto es lograr que todas las personas, hombres, mujeres y de cualquier grupo vulnerable, estén en aptitud de ejercer sus derechos en un plano de igualdad sin discriminación. En el caso de las relaciones que se dan en la administración pública, entre los miembros de la administración pública, de los miembros de la administración pública, con los particulares, con otras dependencias, con la sociedad, con grupos sociales, con grupos empresariales. Un punto de partida en este caso es el principio de legalidad. El principio de legalidad que nos implica, que conlleva a que las autoridades solamente pueden hacer aquello que la ley les autoriza y los particulares todo aquello que la ley no les prohíbe. Pero ese principio de legalidad y ese cúmulo de competencias, esas facultades, esas atribuciones que tiene la autoridad conforme a la ley, atienden y buscan y privilegian los fines del Estado y los derechos que el particular o el gobernado busca obtener a través de una respuesta, a través de una queja, a través de una solicitud donde lo que pretende es la creación de un derecho, la extinción de una obligación, por mencionar algunos casos. Ya entrando en materia, aquí mi primera pregunta sería, ¿quiénes están obligados a juzgar o administrar, actuar con perspectiva de género? Esa obligación no corresponde única y exclusivamente como respuesta a los órganos jurisdiccionales. La perspectiva de género como herramienta es una obligación aplicarla e instrumentarla y definir si se requiere un tratamiento diferente a todas las autoridades. No es exclusivamente a los órganos jurisdiccionales. Tenemos la fortuna, todos los que nos dedicamos a las actividades jurisdiccionales, que se han ido implementando una serie de herramientas, de protocolos, de manuales. Hay libros emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia penal, en materia civil, en materia familiar, en materia administrativa, que guardan relación con la perspectiva de género. Se hablaba al principio con relación a la perspectiva de género, que era algo así como ponerse unos lentes distintos para analizar los casos con otra visión y con otra perspectiva. Pero definitivamente pensar que es un cambio de lentes ya quedó rebasado. Y eso se los voy a explicar un poquito más adelante. Ahora, mi siguiente cuestionamiento sería, ¿cómo evitar que se generen problemas de discriminación o desequilibrio de derechos, especialmente tratándose de grupos vulnerables? Otro comentario sería, existen distintos tipos de discriminación. Hay discriminación interseccional, directa, indirecta, estructural, sistémica, por asociación. Y este tipo de discriminaciones debemos distinguirlos de lo que son las acciones afirmativas. Aquí con relación a las discriminaciones, yo empezaría mencionando que el artículo 1 constitucional define que toda persona tiene derechos y que esos derechos deben de ser protegidos, salvaguardados, reparados, restaurados, se debe investigar. Pero aquí más que nada yo quisiera comentar en relación con lo que establece el artículo 1 constitucional que podemos identificar cuando menos 14 diferencias. Y ya desde ahí, si nosotros tenemos presente cuáles son las diferencias que pueden generar estereotipos, que pueden generar una discriminación, que pueden ocasionar que no se respete a plenitud
el derecho de igualdad y los menciono de manera rápida. Uno, y lo dice la Constitución, es el origen étnico o nacional, es el género, es la edad, son las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, dice, y dice la Constitución y termina su párrafo, o cualesquiera otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Ya a partir de este enlistado, nosotros podemos tener presente, hey, estoy en presencia de un caso, llega un caso, ¿hay algún estereotipo? ¿Hay alguna forma de discriminación de acuerdo con lo que establece la Constitución? Nosotros, y aquí va mi primer comentario, todos y cada uno de nosotros en nuestra esfera de competencia podemos identificar si se puede presentar algún problema de discriminación. Y aquí, porque lo estuve pensando y estuve reflexionando mucho en relación a, bueno, es que hay un caso, es que hay un tema, pero también en materia de responsabilidades administrativas, y me voy a salir un momento sobre el tema sustancial, pero creo que puede servir para abonar a lo que hoy nos tiene aquí reunidos. Cuando nosotros hablamos de responsabilidades administrativas, de acuerdo a la ley de responsabilidades administrativas, tanto a nivel estatal como a nivel general, se hace un estudio en relación con lo que es la prevención para efecto de evitar que se incurra en responsabilidades administrativas, tanto por los servidores públicos como por los particulares, por el sector público como por el sector privado. Y una de las herramientas que se utilizan y los que son expertos en cuestiones de responsabilidades administrativas, creo que van a coincidir conmigo, es el tema del compliance, que es ese sistema que existe de prevención. Y dentro del compliance existe una etapa en donde, además de hacerse un diagnóstico, derivado de ese diagnóstico, se puede obtener información para detectar cuáles son las áreas de oportunidad en donde es posible que se puedan generar actos o hechos de corrupción. Ok, ¿hacia dónde va mi comentario? A que igual sucede en cada área, en cada sector administrativo, sea ambiental, de salud, de educación, registral, de desarrollo urbano. En cada área uno puede ir identificando dónde se pueden presentar estos problemas de discriminación. Y es más, haciendo un diagnóstico y haciendo una investigación y haciendo un análisis y una evaluación, uno puede identificar qué personas pudieran tener estereotipos o prejuicios y tratar de que esas personas en particular reciban una capacitación más a detalle precisamente para evitar el que se vaya a cometer alguna injusticia, que vaya a haber alguna discriminación. Ahí terminaría mi comentario. Pero además de las 14 formas de discriminación que contempla la Constitución en su artículo 1, nosotros podemos añadir otras que pudieran generar problemas de discriminación o de un trato que no sea igualitario y que esto vaya a generar un menoscabo en un derecho o una restricción o un perjuicio o deterioro a la dignidad de las personas. Y los menciono de manera rápida. Podemos mencionar el color de piel, ay, mira, es negrito, ay, es chaparrito, la cultura, el sexo, la condición económica, la condición jurídica, mira, es divorciada, vive en una situación tal o X, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, mira, no es nacional,
el embarazo también. Vamos a buscar contratar. Pero está embarazada. Y aquí hago el comentario porque yo en alguna época estaba embarazada y hice un examen para entrar a un lugar a trabajar y la persona con la que yo iba a trabajar, yo le informé, le dije, ¿sabe qué? Yo estoy embarazada, si usted considera que eso constituye un impedimento, y les estoy hablando hace más de 23 años, o sea, no es de ahorita, pero yo lo comenté y le dije, oiga, yo sé que usted me está invitando, pero si usted considera que esa situación puede a usted afectarle, no hay ningún problema. Entonces, así quedó, hice mis exámenes, los aprobé, me incorporé a la dependencia, pero no faltó quien en alguna ocasión, sin saber que yo estaba embarazada, porque casi no se me notaba, dijo, ay, y esas mujeres que en ocasiones no informan que están embarazadas. Entonces, hacia allá va ya un punto que en aquella época, 23 años atrás, pudiera considerarse un factor de discriminación. Otro puede ser la lengua, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales. Sabemos que ahora, en el caso de los antecedentes penales, después de cierto tiempo se puede solicitar su cancelación porque se parte de la idea de que esa persona ya cubrió su deuda con la sociedad y entonces existe la posibilidad de que ese antecedente desaparezca, se cancele, para efecto de que no se considere una pena trascendente, tal cual lo establece el artículo 22 constitucional. Pero bueno, sigo adelante y entonces entramos ya en materia, tratando de ser lo más rápido. El primer objetivo es analizar la importancia de la perspectiva de género en los procedimientos administrativos. Sabemos que el procedimiento es el cauce por donde transita la voluntad administrativa y que ésta va a culminar con un acto o una resolución administrativa. Sabemos que en ese procedimiento y en cada una de sus etapas se debe respetar el principio de legalidad, y ofrezco disculpas si hago énfasis, pero en realidad la punta de lanza, lo que nos va a permitir tratar de juzgar o administrarse dentro de lo que es las formas de organización administrativa con perspectiva de género, es tener presente precisamente lo que dice la ley. Cuando nosotros hablamos de la perspectiva de género, ello implica una capacidad para distinguir aquellos casos en los que se está en presencia de un grupo vulnerable, cualesquiera de los que ya son conocidos, y que debe tenerse también en cuenta como elemento característico de la perspectiva de género aquellos asuntos en particular en los que están involucrados niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad o mujeres, entre otros. Ahora, cuando nosotros ya estamos dentro de un procedimiento administrativo y sabemos que va a culminar, cuando nosotros estamos con un procedimiento administrativo que sabemos que necesariamente va a culminar con un acto administrativo, con un acto emanado de la administración pública, aquí empieza nuestro primer punto. Sabemos lo que dice el artículo 16 constitucional, lo que dice el artículo 14 constitucional, qué elementos y qué requisitos deben reunirse tratándose de actos de molestia, tratándose de actos privativos, pero aquí, precisamente en el procedimiento administrativo, es donde se requiere de una manera enfática capacitar a cada una de las personas servidores públicos. Y aquí de nueva cuenta hago una acotación y tomo una vía lateral para comentar lo siguiente. Como no me lo sé completamente de memoria, procedo a leer. El Congreso del Estado elaboró y aprobó una ley en materia de capacitación sobre perspectiva de género, pero consideró que esa ley no era lo suficientemente amplia ni producía la obligatoriedad para todos y todas las personas servidores públicas
Y el 16 de enero del 2025 aprobó una ley que se llama Ley de Capacitación en Materia de Género, de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres para el Estado de Baja California. Esa ley se publicó en el periódico oficial de nuestro estado el 7 de febrero del 2025. Y esa ley tiene 3 objetivos en particular. Tiene como objetivo sensibilizar, capacitar y certificar. Pero además, esa ley establece una serie de obligaciones que es menester comentar el día de hoy. Esa ley establece 2 obligaciones. Una primera obligación a cargo de los titulares de todas las dependencias, trátese estatales o municipales, organismos autónomos, organismos constitucionales autónomos. Y hago un punto y coma para comentar que cuando el legislador aprobó esta ley fue porque consideró que la ley anterior se quedaba corta. Entonces dijo, no, necesito de manera expresa establecer la obligación para todos y todos los servidores públicos de cualesquier orden de gobierno, de cualquier forma de organización administrativa, trátese del poder legislativo, trátese del poder judicial, trátese del el administrativo, legislativo y judicial, trátese de los órganos constitucionales autónomos, la obligación de que se dé esa capacitación. Y la obligación número 1 es para los titulares. Y los titulares tienen la obligación de capacitar a todo su personal y darle un mínimo de conocimientos para que estén en condiciones de juzgar con perspectiva de género y de buscar erradicar y prevenir y erradicar todo tipo de violencia. Pero luego viene una segunda obligación. Y esa segunda obligación es para todas las personas servidores públicos que tienen la obligación de capacitarse. Es decir, si el titular de la dependencia no procura la capacitación para su personal, puede incurrir en responsabilidades y sanciones. Y aquella persona servidora pública que no se capacita también puede derivar en una responsabilidad y en una sanción. Para efectos de esta ley, se establecen, aparte una serie de obligaciones, la necesidad de que cada unidad o cada dependencia, independientemente de su orden o su forma de organización, debe contar con una unidad de género, se debe buscar la certificación y sobre todo se debe buscar la sensibilización para efecto de que realmente ante un caso concreto estén en posibilidades de juzgar y aplicar las herramientas en materia de perspectiva de género. ¿Qué otra cuestión podemos advertir aquí en este primer objetivo? Estamos dentro de un procedimiento administrativo, sabemos que cada ley de la materia, cada ley especializada, cada reglamento especializado, cada trámite en materia administrativa exige una serie de fases, una serie de etapas, y la cuestión aquí es que cada servidor público, independientemente en la etapa o fase de procedimiento en que se encuentre, cuando advierta una situación que deba ser juzgada con perspectiva de género, lo tiene que hacer. Pero bueno, hago un paso hacia atrás, viajo en el tiempo y menciono lo siguiente. Estamos en presencia de un procedimiento administrativo. Entonces, cuando estamos en presencia de ese procedimiento administrativo, hay 3 etapas y en esas 3 etapas, por poner un ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es analizar los hechos. Es decir, debemos revisar si la solicitud, si el oficio, si un mandamiento de visita, si la queja que presenta un estudiante, si el reclamo que hace un maestro, si la observación que hace un servidor público o un particular, es necesario analizarlo con perspectiva de género.
Si nosotros de esa revisión advertimos que existe alguna desigualdad o que existe un desequilibrio de poder entre las partes, ya tenemos un foco rojo que nos indica que necesitamos analizarlo con perspectiva de género. Pongo una serie de ejemplos y espero que sea lo suficientemente claro. Primer caso, estamos en presencia de un estudiante de bachillerato que es objeto de bullying o que es sujeta de acoso escolar o de acoso sexual. Aquí lo primero que tendríamos que examinar, ¿existe intencionalidad? ¿Hay una repetición de esos actos? ¿Existe un desequilibrio de poder? ¿Puede, derivado de esta queja que hace este alumno, ocasionarle una afectación en su salud mental, un deterioro en su desarrollo académico? Pregunta, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, es enseñar empatía y respeto. Segundo, buscar y comunicar esta situación a los adultos. Estar atento a las señales que se pueden presentar. Conocer y aplicar las leyes, los reglamentos, los manuales, los protocolos, los acuerdos que se puedan generar de manera general. Las disposiciones reglamentarias. Yo aquí les comentaría, porque este es un caso del que su servidora tuvo conocimiento de manera indirecta. Una chica estudia la preparatoria y resulta que sus compañeros empezaron a hacerle bullying. Y dentro de ese bullying se empezó a generar una serie de problemas. Le empezaron a jalar el cabello, le empujaron, le tiraban sus cosas. Hubo varias veces que hubo como intentos de empujarla para que se cayera por las escaleras. Esta niña acudió ante la autoridad dentro de la institución escolar y la persona que la atendió, que fue su primer contacto, que en el caso de tratándose del acoso, sería el facilitador, aquella persona con la que se acude, a la que se le tiene confianza, a la que se le platica qué es lo que está sufriendo. La respuesta que le dio, llamémosle al facilitador, fue decirle, porque lo primero que ella pidió fue atención y le dijeron, probablemente estás exagerando. Entonces ella se retira, regresa de nueva cuenta porque los hechos se siguieron presentando y acudió y la respuesta volvió a ser desfavorable. Llegó el momento en que la chica ya no quería ir a la escuela, se lo comentó a sus papás fueron a la escuela, no la querían recibir, no le querían dar respuesta y el tiempo seguía pasando y ella bajó su rendimiento escolar, empezó a dejar de comer, buscaba pretextos para no ir a la escuela, cuando en realidad lo que se ocupaba era visualizar que se encontraba en una situación de desequilibrio, que realmente ocupaba que la autoridad, en este caso la autoridad educativa, atendiera su problemática porque ella lo que pedía era un cambio de turno. Estaba en la mañana y quería irse a la tarde. En realidad, después de una serie de gestiones, se logró que la niña fuera cambiada de turno matutino a turno vespertino. Aquí sabemos que en este caso, si la persona que la escuchó hubiera atendido con cierta, si hubiera tenido la capacitación, se hubiera sensibilizado. No se trata de analizar los hechos y decir, ay, es que 30 alumnos vienen aquí. Seguramente no conozco, no es mi experiencia. Los que están en ámbitos educativos tienen la experticia para saber sobre este punto, pero en realidad era un caso
que pudiera haber desencadenando en una situación. Una, que hubiera sufrido una afectación a su integridad física y entonces sí, la respuesta hubiera sido más rápida. Y lo que se busca en este caso precisamente es erradicar este tipo de situaciones y tal vez el que la persona que es primer contacto, en este caso en particular, tenga la capacidad y los conocimientos. No estoy queriendo poner el mal a la persona porque a final de cuentas lo que no sabemos es si tiene la capacitación para saber cómo atender este tipo de casos. Pero considero, desde mi muy personal punto de vista, es que realmente había la posibilidad desde un principio de haber buscado una solución. Pero bueno, siguiendo con las fases, ok, ya tenemos un caso, ya lo analizamos, entonces, ¿cuál sería la segunda fase en un caso particular dentro de un procedimiento donde encontramos que se debe juzgar con perspectiva de género? Bueno, la segunda etapa o la segunda fase sería, bueno, vamos buscando qué buenas prácticas, qué recomendaciones, qué lineamientos, qué protocolo, qué acuerdos de manera general se tienen para saber qué actuar y cómo resolver esta problemática. Aquí valdría la pena comentar que cuando estamos en presencia de hechos que presuntivamente pueden generar un problema de discriminación, de desigualdad, debemos actuar y empezar a echar la maquinaria para identificar este tipo de situaciones. Hago nuevamente una acotación para poner un ejemplo sumamente burdo. En alguna ocasión, una persona muy allegada a mí tuvo que someterse a un régimen alimenticio para poder posteriormente someterse a una operación. Y el doctor le hizo una recomendación y le dijo, mire, estos son los alimentos permitidos, estos son los alimentos prohibidos. Y luego venía una nota que decía, en caso de que usted tenga la duda de si ese alimento está prohibido, está prohibido. Es decir, aquí, trayendo ese ejemplo a nuestro tema, que es la perspectiva de género en sede administrativa, si se presume que hay una posible desigualdad o discriminación o un trato diferenciado que afecta un derecho o puede menoscabar un derecho o puede afectar la dignidad de una persona, quiere decir que tenemos que analizarlo con perspectiva de género. Aquí también vienen otros comentarios con relación a la perspectiva de género. Puede ser que en algún procedimiento administrativo estemos en presencia de cuestiones que tienen que ver con pobreza, con nivel de educación, con edad, con sexo, con cuestiones o condiciones psicológicas. Entonces, aquí tenemos que tener presente de nueva cuenta si puede darse la necesidad de utilizar la herramienta de juzgar con perspectiva de género. Ya analizamos que hay un hecho, ya sabemos que debemos que utilizar una buena práctica. Pregunta, más bien comentario. Cuando no hay buenas prácticas, hay que buscar a llegar a esas normas jurídicas para que, conforme principio de legalidad, tengamos la manera de traerlos a un caso concreto y estar en condiciones de aplicarlos. Pero bueno, en nuestra tercera etapa, la cuestión sería, ya tengo analizado los hechos, ya sé que tengo buenas prácticas, ahora lo que sigue es aplicar esa buena práctica, buscar la intervención, buscar que ésta sea atinente, que sea significativa, que sea concreta, que se dé con prontitud, porque aquí en este caso, cuando estamos hablando de este tema, lo más importante es tener la valentía, el coraje, el temple, la tolerancia y la paciencia para actuar con prontitud y evitar que estas situaciones continúen o que generen una situación todavía de mayor gravedad. ¿Qué recomendaría yo o qué pondría yo a consideración de todos los aquí presentes? Bueno,
Lo número uno sería que se dé la comunicación entre las áreas sobre temas que son relacionados con la perspectiva de género. Es importante ir sumando experiencias. Yo sé que ustedes, todos y cada uno de ustedes, todas y cada una de ustedes tienen experiencias, han tenido vivencias, saben y conocen dónde se encuentran esas áreas de oportunidad para tratar de, como dice la ley, prevenir y erradicar la violencia. Aquí, en este caso, creo que es importante tener presente cuando se trata de actos administrativos y aún en actos de la administración pública, que tenemos tres artículos dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública de nuestro Estado, que son el 12, el 13 y el 14, que están enfocados a ese derecho humano a una buena administración. Y si nosotros revisamos las distintas fracciones del artículo 14, vamos a encontrar que de alguna manera permea lo que tiene que ver con el artículo primero constitucional, con el derecho a respetar los derechos de todos, con el derecho a la igualdad sustantiva, con el derecho a la no discriminación. Entonces, tanto la igualdad de género, la perspectiva de género, la igualdad sustantiva o material, deben obligarnos para ir contribuyendo para tener un mejor estado de derecho. Cuando nosotros hablamos de las leyes, todas las leyes deben estar alineadas al principio de igualdad sustantiva. Las autoridades administrativas, cualesquiera que sea en cualquier materia, también en sus procedimientos deben ajustarlos a este tema, a esta herramienta que es la perspectiva de género. Ahora, mi pregunta sería, ¿cómo la autoridad administrativa debe cumplir dentro del procedimiento administrativo con esos estándares sobre derechos humanos? Bueno, número uno, buscar las buenas prácticas. Dos, buscar lo que establece directamente la ley. Aquí tenemos ya una primera ley, que es la ley Dariela. Podemos buscar la aplicación justa de la ley, tanto en el ámbito privado, porque también esto permea en el ámbito privado, como en el ámbito público. Me voy a saltar un antecedente porque no sé creo que me quedan 30 minutos, pero comentaría ya para terminar el primer objetivo, que debemos tener presente las reformas que se dieron en el 2011 a nuestra Constitución y todos los mandatos que establece el artículo primero constitucional y esa obligación que tenemos de iniciar, sustanciar y resolver procedimientos administrativos, tratando de evitar criterios discriminatorios, superar perjuicios o estereotipos, producto de nuestra percepción social. Les pongo un ejemplo y creo que valdría la pena, nada más para tocar ese punto. Igual me tocó tener conocimiento de que una persona hizo sus trámites, y aquí no conozco mucho materia, no domino materia civil, pero va el comentario. Alguien quiso cambiar sus documentos oficiales para dejar de ser hombre, para ser mujer, todos los hizo, y cuando ya simplemente le faltaba hacer un trámite para obtener la actualización de sus documentos educativos, se encontró con trabas y una persona no le quería dar la certificación de sus estudios de secundaria y de preparatoria porque realmente chocaban sus percepciones personales, sus concepciones personales con ese trámite y con ese derecho que ella tenía. Entonces, aquí por eso insisto en cuanto a los datos del compliance. Ya nada más comentaría que es importante dentro de lo que son los procedimientos administrativos atender conforme las buenas prácticas a la no discriminación, a ceñirse al principio pro persona, a permitir un trato diferenciado cuando sea necesario y cuando se encuentre probada, aunque sea al principio, al inicio del procedimiento, en el momento que se percibe
de que hay una posible o presunta discriminación, activar nuestros elementos para tratar de juzgar, hacerlo con la herramienta que es perspectiva de género. Aquí nada más cerraría señalando que independientemente del procedimiento, independientemente de la fase, si se advierte una desigualdad dentro del procedimiento y esto coloca a una de las partes en una situación de discriminación, de asimetría, de vulnerabilidad o de desequilibrio de poder, sea en los hechos, en la fase incriminatoria, tratándose de una visita domiciliaria, de un acuerdo de inicio, en una cuestión relacionada con pruebas, hay que utilizar la herramienta de juzgar con perspectiva de género. Y aquí cuando nosotros hablamos de los hechos, aquí valdría la pena hacerse una pregunta. ¿Existe entre las personas o existe dentro del procedimiento administrativo una relación de asimetría de poder? La respuesta puede ser sí, la respuesta puede ser no. Si la respuesta es no, fin del corrido, ahí se termina todo nuestro estudio. Pero si la respuesta es sí, si nosotros advertimos que alguna de las personas se encuentra en una situación de vulnerabilidad o de una discriminación basada en género, bueno, aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Yo, autoridad administrativa, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, ver si podemos identificar esos rasgos de algo hice o se hizo. ¿Soy yo o me escuchan? Ok, entonces sigo. Es que mi pantalla quedó en blanco, pero sigo. Aquí Sí, lo se le primero escucha, sería, hoy, pero perfecto, dice, ¿cómo identificar esos rasgos de desigualdad? Bueno, pues yo ya les mencioné 14 categorías de discriminación y les mencioné otras adicionales que son otras 14 situaciones que pueden generar discriminación. Entonces, si ustedes advierten que se da alguna de esas discriminación o que hay una asimetría de poder, en ese momento tendremos que utilizar nuestra herramienta de juzgar con perspectiva de género. Por ejemplo, un caso administrativo. Hay una parte que ejerce dominio físico, emocional sobre la otra. Hay un patrón de dependencia económica, social o emocional. Es significativa. Se trata de una categoría sospechosa porque sabemos que cuando se trata de ciertos grupos, cuando hay categorías sospechosas, cuando hay un estereotipo, bueno, aquí la cuestión es, ¿lo identificamos? Sí, no. Derivado de eso se puede producir un desequilibrio o una discriminación o se atenta contra el principio de igualdad. Sí, no, y seguimos el mismo camino que les comentaba antes. Sí, no, no, se acaba nuestro tema. Sí, entonces necesitamos identificarlo y necesitamos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, ya identificamos que hay un rasgo de desigualdad, que hay un conflicto. Entonces, aquí lo que tenemos que verificar es, derivado de esto, ¿se puede causar un daño que genera un impacto significativo? Sí, no. Y entonces, o sea, todo parte de una serie de preguntas que nosotros nos podemos ir haciendo para efecto de determinar si se genera un rasgo de igualdad. Ya advertimos que sí, que la respuesta es sí. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, tenemos varias opciones. Una de ellas es necesario que yo como autoridad administrativa me allegue de oficio de material probatorio. Sí, no, ¿cuál? Se trata de un acuerdo que pone fin a un procedimiento o que cita para resolución. Se requiere hacer un trato diferenciado, se requiere un argumento que tenga perspectiva de género. Se hace sí, no, y se puede ir analizando. Se requiere de un estudio y un análisis material perdón, se requiere un estudio sobre la igualdad material. Sí, no, ¿cómo lo podemos incorporar? ¿Es necesario el uso del control difuso para evitar normas que son discriminatorias? Sí, no. ¿Es necesario en este caso tomar medidas preventivas, precautorias, provisionales para proteger o salvaguardar a la persona? Sí, no.
¿Qué tipo de medida? ¿Es una medida idónea? ¿Es una medida necesaria? ¿Es una medida proporcional? ¿Realmente le va a beneficiar la medida o realmente va a suceder todo lo contrario? Pongo aquí nada más a manera de ejemplo en el caso de personas enfermas, en el caso de cuestiones relacionadas con la educación, tratándose de pensiones, etcétera, etcétera. Esos serían básicamente mis ejemplos. Mi otro ejemplo, se trata de una persona que pertenece a una clase campesina, es una viuda, es una indígena inmigrante, es lesbiana, eso puede influir. Se han presentado casos en donde la autoridad lanza convocatorias para efecto de generar derechos, de constituir derechos, y a la hora de la hora se examina y resulta ser que en esa convocatoria que busca proteger a un grupo determinado, resulta que impone requisitos que son mayores que los que generalmente determina en casos normales. Entonces nos encontramos en que realmente se trata de una situación discriminatoria. Pongo un ejemplo, no es el caso que deriva de lo que yo les comento, pero ¿qué sucedería si eh, hay una presunción de que los hombres manejan o conducen vehículos mejor que las mujeres? Sin embargo, hay mujeres que conducen mucho mejor que los hombres. No me incluyo entre ellas, por eso no digo nada y ni toco más el tema, ¿verdad? Pero bueno, entonces, aquí otra cuestión que también es importante es determinar cuando se fija una medida provisoria, una medida cautelar, es si realmente es racional, si realmente se cumple con el principio de proporcionalidad, si realmente se genera o no se genera una salvaguarda que sea adecuada para el particular. Les pongo un ejemplo y va rápido. Igual dentro de lo que es el procedimiento, y ya estoy a 89 puntos a tratar, no es cierto, nada más me faltan 5 puntos por tratar. Pero pongo un ejemplo. Imagínense ustedes que tienen un caso en donde una madre de 2 hijos, uno de ellos fallece y el fallecimiento de ese menor hijo se da durante un tiempo que ese menor está bajo la guarda y custodia de una institución pública. Centro de guardia, una guardería, un hospicio. ¿Cuál es lo primero que pensarían algunas personas? Ay, es una mala madre. O sea, ¿cómo fue que se murió su niño? ¿Por qué el niño estaba en un centro así? Seguramente no era una buena madre. O sea, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es pensar con un pensamiento objetivo, abstraernos de prejuicios, de estereotipos, de situaciones de carácter personal. El ejemplo va en función de que esa mamá, después de que perdió a su hijo, hizo un trámite y lo que solicitó ante la autoridad administrativa, derivado del fallecimiento de su menor hijo, fue una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado. Aquí la cuestión es que en este asunto en particular, la autoridad recibe la solicitud y sin mayor trámite la desecha. Y la desecha porque no se justificó si ejercía o no de manera completa la patria potestad. Aquí la cuestión es, ¿esa era la forma en que la autoridad debía analizar, considerando que se trataba de una madre, de una persona que tenía 2 hijos, que uno de ellos acababa de fallecer? Entonces, realmente debía de tratarse el asunto donde pedía la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, igual que en otra situación. Dejo la pregunta aquí en la mesa con ustedes. Quien tenga una respuesta, quien tenga una opinión, ahí les dejo mi correo para que me hagan llegar ahí su comentario. Siguiente caso. Mujer, policía, pareja de un hombre que también es policía, que era su superior jerárquico. Ella sujeta a proceso penal.
es condenada en primera instancia a 45 años de prisión. El juez analizó el caso y conste que es un caso jurisdiccional, pero valdría la pena si nos encontráramos en una situación parecida, no pensemos en el fallecimiento de una persona, pero de una responsabilidad administrativa. Pero bueno, continúo. El juez analizó el caso como si fuera cualquier otro caso. No lo analizó con perspectiva de género. No consideró, por ejemplo, el sexo de la mujer, no consideró su relación de subordinación con relación al sujeto pasivo, porque resulta que el sujeto pasivo era la víctima, era su superior jerárquico. Ella varias veces pidió su cambio de adscripción, ella quiso terminar su relación, ella era conocido que ella sufría violencia laboral, que sufría violencia familiar, que recibía golpes, que recibía malos tratos, que su condición laboral era producto del poder que ejercía la víctima, que generaba problemas o situaciones de carácter emocional. Y no es sino hasta segunda instancia donde el Tribunal Superior analiza el contexto, analiza los hechos y ve que había violencia física, violencia moral, violencia emocional, que sucedió al momento de los hechos y otra serie de circunstancias. Aquí la historia, ahí se los dejo. Si nosotros ahora tocamos rápidamente el segundo objetivo, que es promover la igualdad sustantiva en la interpretación y aplicación del derecho administrativo dentro de lo que es la administración pública, aquí nada más yo haría una serie de preguntas. Uno, es necesario identificar las características de desigualdad. La pregunta sería, ¿qué preguntas deben hacerse? ¿Cuáles son las características de las partes? ¿Cuál es su sexo, su identidad de género, su preferencia o orientación sexual? La edad en ocasiones de la víctima, del ofendido, del promovente, del solicitante. ¿Cuáles son las características étnicas del ofendido, de la víctima, del solicitante? ¿Cuál es su condición económica? Porque eso también en ocasiones puede influir. ¿Cuál es la interpretación y argumentación para fundamentar la valoración y decisión de la autoridad administrativa ante una desigualdad? Sé que se dice muy rápido y sé que es complicado, pero en realidad, por eso comentaba yo momentos antes que es importante la comunicación entre las distintas áreas para que estén en condición, o sea, la práctica, la retroalimentación es lo que va a generar en todos y cada uno de nosotros un cambio. Nosotros aquí como tribunal, no se crean, nos ha costado mucho trabajo bajar todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Uno voltea los ojos hacia la materia civil, hacia la materia penal, hacia la materia familiar y dice, ay, es que para ellos es muy fácil, pero en realidad cuando ellos empezaron tampoco era una situación fácil. Sin embargo, la práctica es lo que nos va a generar la experiencia, es lo que nos va a generar el que tengamos la capacidad de que desde que llega una persona, cómo llega, ya sabemos o podemos intuir o percibir, podemos identificar porque estamos sensibilizados sobre de este tema. El detalle es atrevernos a hacerlo y la justificación, porque sé que también en ocasiones, y eso no lo tenía aquí en mis líneas para con ustedes, pero esto es algo que ahorita viene a mi mente. Uno como servidor público, las personas servidores públicos, en ocasiones pueden sentir la inquietud de que puede generar una responsabilidad administrativa aplicar la perspectiva de género cuando otra persona la va a ver y no va a advertir lo que ustedes están viendo cuando tienen un caso en particular. Pero ¿saben cuál es
su nicho de oportunidad o qué es su capa protectora, va a ser la interpretación que hagan y la argumentación jurídica que ustedes realicen. O sea, su argumentación y el fundamento que encuentren, eso es lo que les va a servir de base para poder actuar y resolver desde sede administrativa con perspectiva de género. Ya casi para terminar, comentaría, la aplicación de la perspectiva de género en el ejercicio argumentativo de quienes tienen la tarea de prestar servicios dentro de la administración pública es una forma de garantizar el derecho a la igualdad y de hacer que se manifieste como principio fundamental en la búsqueda de soluciones justas. Esta idea, que ya quedó con el maestro Molina, no es mía. Es de un maestro, no recuerdo ahorita el nombre del autor, no me lo quiero guardar, yo se lo mando después para respetar derechos de autor. Insisto, aquí la forma de promover la igualdad sustantiva va a ser la fundamentación, la argumentación y la interpretación que ustedes hagan cuando adviertan una desigualdad. Y luego, ya casi terminando, quisiera comentarles que en relación con las reflexiones, y ya casi me acerco al final de nuestra conversación, nuestra plática el día de hoy, si nosotros hacemos alusión y hacemos reflexiones sobre los retos y avances de la incorporación de la perspectiva de género en materia administrativa, yo puedo afirmar que es un gran avance el hecho de que exista la ley Dariela. Esa ley Dariela es un elemento más que va a permitir que todas reciban la capacitación para resolver con perspectiva de género, para emitir sus actos y sus procedimientos con perspectiva de género. Esto va a permitir, porque está establecido en la ley, generar una sensibilidad para los casos en los que se guarda sobre temas buscando prevenir y erradicar la violencia. Aquí yo comentaría nada más que dentro de la propia ley Dariela hay una serie de facultades, hay la intención de crear obligaciones y dice, me voy a permitir leer una que dice, capacitar en materia de género, de prevención y erradicación de todo tipo de violencia a todo el personal, sin importar su jerarquía, con base en los principios de igualdad y no discriminación. Entonces, esa obligación, esa serie de obligaciones, ese instituto que crea la ley Dariela, esa obligación de establecer una serie de políticas públicas que van a emanar del Poder Ejecutivo, deben generar mejores resultados y evitar situaciones tristes y lamentables con relación a personas que sufren esa discriminación o esa desigualdad. ¿Y qué otra cosa quisiera comentar? Que ya el capacitarse en materia de perspectiva de género no es una opción, es una obligación que todos debemos cumplir. Hay también en la ley Dariela una serie de obligaciones para identificar dónde son las áreas donde se requiere una mayor capacitación para que esas personas que están en determinadas áreas no solamente se capaciten, sino se certifiquen, que se actualicen de manera constante y permanente, sobre todo para evitar casos como el del Dariela, que fue la que inspiró la ley que se publicó el 7 de febrero del 2025 y que, insisto, tiene su antecedente en la ley de Micaela, en un caso que se llama Ley Micaela García de 2019 en Argentina.
Si yo culminaría el día de hoy comentando, ¿qué podemos mencionar para fortalecer las herramientas jurídicas de las y los participantes, de las y los servidores públicos para garantizar un acceso efectivo a la justicia? Número uno, me regreso a mis primeros comentarios. Analizar los casos derivados del estudio de los hechos y donde se identifique una asimetría entre las partes, una situación de desventaja, tratar de resolver con criterios de distinción que sean objetivos, razonables y evitando diferencias de trato arbitrarias. Se debe buscar la igualdad sustantiva entre las partes. En este caso, cuando se ve que una no es igual, bueno, tratar de encontrar el mecanismo para materialmente ubicarla en un plano de igualdad. Un punto que me faltó comentar y que viene en lo que es el fortalecimiento es identificar cuándo se es necesario suplir la deficiencia, cuándo suplir o que haya una suplencia de la queja, sea absoluta o sea deficiente, la retroalimentación constante y permanente y la comunicación entre las distintas áreas administrativas. Terminaría el día de hoy con la siguiente conclusión. Uno, hay que analizar caso a caso. No todos los asuntos son iguales y puede ser que en uno encontremos que aparentemente son iguales y definitivamente haya un punto que lo diferencie y que obligue a utilizar la herramienta de juzgar con perspectiva de género. A veces hay una falsa igualdad. Cuando estamos en presencia de una falsa igualdad, quiere decir que estamos en presencia de una discriminación. Punto 3. Cuando sea necesario tomar las medidas necesarias, sea dictando diligencias para mejor proveer, supliendo la queja deficiente, acompañada de una motivación, de una motivación reforzada, de una argumentación con perspectiva de género que permita darle la tranquilidad a la persona servidora pública de que está utilizando esa herramienta porque realmente se hace necesario. La otra cuestión es detectar las normas neutras que en realidad son discriminatorias, buscar la igualdad sustantiva, si es necesario elaborar manuales, lineamientos, protocolos de buenas prácticas, detectar, y aquí retomo uno de los puntos mencionados, detectar dónde se produce la discriminación, un diagnóstico, una prevención, una investigación o una sanción. Y termino con esta frase. La perspectiva de género como una herramienta nos permite analizar patrones socioculturales discriminatorios y de estereotipos para evitar la violación de derechos humanos. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, licenciado Molina. Gracias a todas y cada una de las personas que el día de hoy están aquí. Espero que algo de lo que haya compartido les pueda ser de utilidad. Si hay alguna duda, comentario, reclamo o queja, les voy a dejar mi teléfono y mi correo para esos efectos. Les agradezco mucho. Sé que es un tema en el que todavía tenemos mucho que trabajar, pero el camino se hace andando y todos y cada uno de nosotros tenemos interés en hacer las cosas bien. Pensamos en función, ustedes del administrado, nosotros del justiciable, ambos buscamos fines comunes, que es servir bien y hacer las cosas bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada. Un placer. Y a continuación procederé a darle lectura a las preguntas y comentarios que han formulado en el chat. El primero es de la licenciada Teresa de Jesús Martínez Ibáñez y dice lo siguiente: magistrada Flora,
Agradezco traer este tema y traerlo a la práctica para darle vida a este método. Nos obliga a estar al tanto de las situaciones sociales, políticas, culturales, ambientales, entre otras que nos despierten la sensibilidad y el conocimiento de las vulnerabilidades. Saludos desde el Trija del Estado de México. Muchísimas gracias, muy agradecida. También la licenciada, de igual manera, la licenciada Teresa de Jesús Martínez dice lo siguiente: ciertamente la práctica de estos foros nos darán la luz para, nos darán la luz de que existen varios supuestos en materia administrativa, como el que las escuelas privadas también pueden ser las autoridades, de hecho, cuando impidan sin justificación la inscripción. Déjenme, hay una persona con... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me da 3 pechugas de pollo? A ver, déjeme el micro. Por favor, de apagar el micrófono. Ya la muteamos. A la que está haciendo el mandado. Ok. El siguiente pregunta. Regreso al chat. Jimena Giomara Pinzón, muchas gracias por compartir su conocimiento, licenciada Flora. También. Alexa Legorreta López, me interesa certificarme en perspectiva de género. ¿En dónde podemos hacerlo? Gracias. Una pregunta. Aquí una pregunta, dice lo siguiente. Dice Rosario Gramón Cabanillas, excelente exposición, gracias por compartir. Y ahorita leímos una pregunta. Okay. Marisela Velázquez Aro, maestra, le pregunta, bajo su perspectiva, ¿cuáles son los principios, los principales desafíos que enfrentan las instituciones públicas para incorporar las perspectivas de género en su trabajo cotidiano? ¿Puedo contestar? Sí, adelante. Ok. Antes que nada, hubo una pregunta de una persona que le interesaba certificarse. La ley Dariela establece que existe un instituto o se va a crear un instituto. Ahorita estaba tratando de localizar el nombre. El Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California. Es el órgano que va a definir, el instituto, se me fue el nombre, el Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California es el órgano, cabeza de sector que va a ser el que defina las políticas en materia de perspectiva de género y de prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Y ahí es donde, en esa institución, es donde se va a generar la posibilidad de crear certificaciones. Aquí el detalle más que nada es que la ley es muy reciente, o sea, apenas se publicó el 7 de febrero, estamos en septiembre, han transcurrido menos de 6 meses, entonces habría que darle oportunidad porque el tema lo exige. Y con relación a la licenciada Marisela Velázquez, ¿cuáles son los principales desafíos? Creo que el principal desafío es identificar las áreas de oportunidad, identificar quiénes deben tener una capacitación de manera honda y profunda sobre el tema para de ahí erradicarlo y estar en condiciones de que no haya violencia hacia la mujer, no haya discriminación.
Y el reto más importante también sería el lograr que todas y cada una de las personas que somos servidoras públicas en todos los órdenes y en todos los niveles tengamos capacitación. En la medida en que tengamos un mínimo suficiente, nos va a permitir tener el valor y el conocimiento para resolver. El conocimiento es el que nos va a dar el poder y tener la habilidad para detectar cuando estamos en presencia de un asunto que requiere juzgarse o analizarse con perspectiva de género. Creo que el reto más importante es la capacitación. Muchas gracias, licenciada. También de FERUM le mando muchas gracias. El licenciado Antonio Contreras González pregunta, ¿puede aplicarse la perspectiva de género a un asunto a la época que no existía, un asunto de una época que no existía esta herramienta? De principio, pensaría que no, pero si estamos hablando de que la Constitución establece que no se puede aplicar leyes de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna, creo que analizando el caso, o sea, pensar creo que tendría que analizarlo, pero de principio, si no causa perjuicio, creo que sí se pudiera hacer, porque a final de cuentas pudiera tratarse de un caso que ocurrió antes de que se creara la ley Dariela, pero antes de la ley Dariela estaba la reforma del 2011 al artículo primero constitucional, y entonces, si esos hechos se siguen dando en el tiempo, sí pudiera aplicarse todo lo que tiene que ver con la materia o la herramienta de la perspectiva de género. Mi respuesta sería sí. Otro comentario de parte de Ana Elena Ferreiro, de Tecate. Le dice, felicidades magistrada, una disertación sin duda magistral que ayuda a fortalecer nuestro acervo educativo. Muy claro el tema. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, doctora. Felicidades, maestra Flora, excelente exposición. Mariela Delgado, Ezequiel Ortiz, excelente tema, muchas gracias. Y así tenemos varios comentarios agradeciendo por su claridad, sensibilidad y por compartirnos estas herramientas. La verdad es que son muy importantes. En el mes de marzo, recuerdo, tuvimos una charla, ahora que salió precisamente que se publicó la ley Dariela, tuvimos una plática precisamente para establecer el contexto de la reforma y las obligaciones que implicaba, en la cual nos apoyó precisamente también de esta manera. Ahora sí que, ¿qué más quisiéramos que no tuviéramos la necesidad de tener este tipo de legislaciones, ¿no? Que se dieran de manera natural, pero bueno, al final de cuentas son herramientas que nos implican una obligación a todas y a todos, precisamente para sensibilizarnos, capacitarnos y actuar con perspectiva de género. De entrada, le queremos dar las gracias, licenciada, y por lo mismo tenemos un pequeño pero muy significativo agradecimiento por parte de Consejería Jurídica y también por parte del TEJA. Entonces quisiera darle el uso de la voz a nuestra buena amiga Karina Borbón García para darle de parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Karina. Muchas gracias, doctor Oscar Molín. Efectivamente, tenemos un reconocimiento por parte del presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Me voy a permitir dar lectura y posteriormente lo haremos llegar de manera física hasta la ciudad de Tijuana con la magistrada Flora. Excelente, por cierto, disertación. Muchas felicidades. Muy agradecidos por todos los conocimientos y experiencia que nos comparte siempre con un gusto. Dice así, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California otorga el presente reconocimiento a la magistrada Flora Argüelles Robert por su magnífica disertación como ponente en la conferencia denominada La perspectiva de género desde la sede administrativa. Magistrado Guillermo Moreno Sada, presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, Mexicali, Baja California, a 17 de septiembre de 2025.
Muchas gracias, magistrada. Felicidades nuevamente. Muchas gracias, maestra Karina. De igual manera, nosotros de parte de consejería, me permito proyectar, tenemos un pequeño pero significativo, con mucho aprecio o reconocimiento, el cual me permito darle lectura, el cual dice lo siguiente: la Consejería Jurídica del Estado de Baja California otorga el presente reconocimiento a la maestra Flor Argilés Robert por su destacada participación como ponente en el curso denominado La Perspectiva de Género desde la sede administrativa, celebrado en el marco de los trabajos de la Comisión de Estudios Jurídicos del Estado, a 17 de septiembre del 2025 en la ciudad de Mexicali, Baja California. Firma el maestro Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del Estado. Magistrada, pues muchísimas gracias por compartir, por su exposición, y la verdad es que más que agradecidos, y pues muchas felicidades por la claridad y la sensibilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Molina. Yo nada más quisiera cerrar haciendo comentario. De nueva cuenta, agradezco sus comentarios, tomé nota de sus inquietudes y me encontré muchas caras conocidas, así de que les doy las gracias por haberme acompañado. Y quisiera destacar en esta ocasión que vi en un solo, no sé cómo se diga, pero en una sola pantallita. Nótese que no soy experta en ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero vi en una pantallita que había como 10 personas del FIARUM. Les agradezco profundamente el que me acompañen el día de hoy. Eso denota su gran interés. Y cerraría con que el tema de la perspectiva de género aplica de la administración pública hacia el interior de la administración pública y de la administración pública hacia las personas a las que se sirven, que son los justiciables, los administrados, el particular, el gobernado. Entonces, es una doble tarea y me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes, muy honrada y comprometida para seguir preparándome y estar a la altura de las expectativas. A lo mejor hoy no las cumplí, pero les prometo que en otra ocasión estoy puesta y dispuesta. Con el maestro, con el doctor Molina, dejo mi teléfono y mi correo electrónico para el caso de que pueda yo aclarar alguna duda o hay algún reclamo o queja, también son bien recibidos. Todo se trata de aprender y mejorar. Muchísimas gracias y les deseo lo mejor en esta tarde y en lo que resta de esta semana. Muy agradecido, doctor Molina. Por favor, dígale al consejero que muy agradecida de la oportunidad que me brinda el día de hoy. Si me permite también, Licia, magistrada, si me permite, quisiera también aprovechar, comentarle que tenemos gente que nos acompaña efectivamente de FIARUM. Tenemos de las distintas secretarías y dependencias y entidades administrativas del Estado, como puedo mencionar Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Anticorrupción, de la propia Consejería, también de SEJUM. La verdad es que es muy larga la lista, pero también no solamente de dependencias y entidades, sino también algunos colegios de abogadas y abogados. Puedo mencionar por la propia, ya la mencionamos, Ana Elena Ferrero, que ella es una expresidenta de la Barra de Tecate. También está con nosotros Sofía Flores Muñoz, del Colegio de Abogados de aquí en Mexicali, Baja California. Marisela Velázquez Aro, también de la Barra de Profesionales del Derecho aquí en Mexicali. También está María Cristina Liu Luna, de expresidenta del Colegio en el ejercicio libre del derecho, y así tenemos múltiples abogados de la iniciativa privada, pero también servidores públicos, servidoras y servidores públicos. Pues muy agradecidos y sin más temas por abordar, pues les agradecemos su asistencia y su participación, invitándolos a que nos continúen acompañando en los diversos eventos que contaremos próximamente y les estaremos informando. Pues muchísimas gracias, tengan todos ustedes una excelente noche. Hasta luego, muchas gracias.
Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches y muy agradecida.